Buenas, vamos al vivo nuevamente. Vamos a estar hablando hoy con Bernardo Jiménez. Bernardo es un médico pediatra de Tandil. Él se dedicó a, al estudio de la bioneuromoción y, bueno, entre otras cosas que ya él nos va a contar. Y bueno, yo el otro día le decía, bueno, hay cosas que tengo que también que decodificar en mí porque, bueno, andaba por problemas de uno, ¿no? Y cuestiones emocionales con el dolor de cuello, con dolor de cabeza, y le decía, bueno, nos va a servir para desarrollar algunos temas en el vivo que vamos a intentar hacer ahora. Y preguntarle cosas como cómo decodificamos los síntomas, cómo interpretamos a veces un dolor de cabeza, la hipertensión, las migrañas, un dolor de rodilla, bueno, cómo podemos ir interpretando esos dolores sin atender el síntoma, ¿no? Sin atender los dolores, sin atender ese, ese aviso que me está dando el cuerpo. Yo siempre repito que el cuerpo, alguna vez escuché que el cuerpo nos avisa 33 veces antes de manifestarse físicamente. Y eso lo dicen los que han estudiado yoga o los yogis y de algunas filosofías de la India, eh, dicen esto también. Así que es muy importante a veces saber ver qué nos está queriendo decir este síntoma. Como decía, hoy lo escuchaba Bernardo en un vivo que él decía que, bueno, es el aviso al que nosotros tenemos que darle eh, atención. A ver si estás por ahí, Bernardo. ¿Me escuchás? Perfectamente, ¿cómo Ah, estás? bueno, buenísimo. Qué bueno. Estaba tratando de estirar, ¿viste? De hacer el chicle para ver No, cómo. no, serios problemas de poder conectarme, pero bueno, ya está solucionado. Ahora me busco el auricular para seguir charlando a través del auricular, pero todo genial. Mientras tanto, yo empiezo a presentarte de nuevo. Decía, bueno, que nos habíamos conocido, que varias idas y vueltas, por culpa mía, acepto la culpa, y vamos a ver después qué quiere decir eso también. Acepto la culpa bueno, no habernos podido comunicar. Yo sé que queríamos hablar hace mucho tiempo, de allá desde el año pasado, y no podíamos comunicarnos por culpa mía, digamos. No, Pero empecemos la charla. Quería hablar con vos, bueno, porque sé que tenés una página, bueno, te he conocido acá cuando has venido a Bragado y nos hemos conocido personalmente y quería hablar con vos, sé que tenés gente conocida en Bragado también, y quería hablar, bueno, acerca de cómo fue tu transformación primero en principio y después ver algunos síntomas que quería preguntarte, pero en especial cómo fue tu llegada, cómo fue tu cambio hacia este tipo de atención. Sé que sos un médico pediatra, que bueno, que requiere mucho, la pediatría requiere mucha atención, mucho estar presente. Lo sé porque tengo un hermano que es pediatra y sé que demanda mucho del físico y de la atención de la persona que está ahí atendiendo, y más bueno, esa atención que requieren no solo al niño, sino al padre también. Muchas veces uno ve que por ahí se puede aguantar una fiebre, un dolor de cabeza, un dolor, pero cuando vemos el sufrimiento de nuestros hijos no esperamos y enseguida recurrimos a alguien que esté atendiéndonos a nosotros, tratando de parar un poco esa ansiedad que tenemos y atendiendo a nuestro hijo. Así que una profesión maravillosa, demandante, pero además mezclas con ese tipo de atención esto de una atención más holística, una atención que incluye no solo la bioneuroemoción, sino también otras herramientas. ¿Cómo fue? ¿Cómo te decidiste a llegar a esto? Eh, bueno, es súper interesante tu pregunta. Voy a contarte que sí que en realidad, hay casi pateé el sostén. Eh, sí, casi en realidad no tomo y no continúo eh, en atenciones estrictamente pediátricas, ya no. Eh, porque esta disciplina que me fui formando ganó tanto espacio en mi vida que,
que la manera de acompañar a las personas ha hecho que no podía estar de manera activa o respondiendo a todas las demandas familiares que sí que es real que existen y que, y que en algún momento para mí lo que estaba experimentando, lo que estaba aprendiendo, reclamaba que hubiera alguien que se dedicara especialmente a ese aspecto emocional del síntoma o el aspecto emocional del comportamiento o el aspecto emocional de las situaciones que de alguna manera traemos a nuestra vida. Entonces, si abarcaba las dos cosas, no iba a hacer ninguna de las dos en plenitud. Ya hace un tiempito que me pasaba que no tenía el interés o el impulso natural de estudiar medicina y pediatría y que, y que me llevaba a que todo el tiempo estudiaba aspectos que tengan que ver con las emociones, con las neurociencias, y eso ganó mi vida y estaba buenísimo poder desarrollarlo eh, plenamente. Eh, pero como vos decís, bueno, ¿qué se te dio? La verdad que me doy cuenta que siempre, a lo largo de mi vida y de mi carrera médica, siempre tuve esta parte de querer investigar qué pasaba con las emociones y qué pasaba con... para mí era algo que, antes de estudiar medicina, era algo que iban juntos, era lo que sentía yo. Una decepción fue de alguna manera en pediatría, en la medicina, darme cuenta que teníamos un trimestre de psicología o un cuatrimestre de psiquiatría, que me parecía bastante poco para lo que la importancia que yo le daba. Entonces, más allá de haberme abocado a la medicina como me aboqué, hubieron siempre algunos elementos que me hacían volver a conectar con esto, o o atender en pediatría y darme cuenta qué tipo de familias estaban presentes en los chiquitos con crisis asmáticas, qué tipo de familias se manifestaban cuando había chiquitos con debut diabético, qué tipo de familias cuando había constantes manifestaciones de la vía gastrointestinal. Eso de alguna manera me hacía sospechar que ese tipo de familias que yo notaba que había determinadas características, como que había algo que tenía que investigar desde ese punto de vista. Y bueno, en algún momento llegó a mí de diferentes maneras el conocimiento primero de lo que era la biodecodificación, que me llegaron dos libros súper interesantes, que era Ay, mis ancestros, eh, y otro que se llama Mis antepasados me duelen, ¿sí? Hay mis ancestros, que es de Anselin Schussenberger, que hablaba de toda la genealogía y cómo influían diferentes aspectos genealógicos, y Mis antepasados me duelen eran diferentes autores que contaban diferentes, algunos capítulos, y uno de ellos era, bueno, Alejandro Jodorowsky, como en el ámbito de la psicomagia y después, en uno de los otros capítulos estaba Bert Hellinger, que me parecía súper interesante. Y después otro libro también que me llevó junto con ellos era La medicina patas para arriba, que tenía que ver con la medicina de Hammer. Las 5 leyes biológicas de Hammer. Era una linda introducción y que me llevó me cambió la manera de ver la biología. Y más allá de eso, yo cuando antes de estudiar medicina hacía el chiste que decía que la medicina era el arte de entretener al paciente mientras la naturaleza se encargara de curarlo. Y lo hacía como broma, pero al final me di cuenta que nunca fue una broma, lo creo fuertemente, pero hoy día prefiero decir que el médico es el asistente de la naturaleza para acompañar al paciente mientras esa naturaleza se encargara de curarlo. Eh, ¿Por qué? Porque todos los procesos de salud tienen un ciclo que transcurre y que también eh, la gran mayoría de los síntomas tienen que ver con la consecución, con el momento en el cual están recuperando la salud y no con el momento de estrés personal que es la verdadera pérdida de la salud. Todo el resto es el esfuerzo de la naturaleza por curar al hombre los síntomas que conocemos. Y, Bien, entonces a mí siempre quedó eso activado hasta que en algún momento cuando llegaron a esta yo, dale, tengo que estudiar esto y entonces empecé con esos libros y después empecé a mirar videos
de lo que en aquel momento era el Instituto Español de Biodecodificación, de la mano de Enrique Orbera y otras dos personas más, que eran Josep Caldera y creo que el otro era José Marañón. Eh, entonces veía sus videos, me interesaban hasta que me entero que vienen a Argentina a dar sus cursos y ahí me metí de lleno a estudiar sus cursos, diferentes etapas. Lo que era el Instituto Español de Biodecodificación pasó a llamarse Instituto Español de Bioneuroemoción, que fue el nombre que le dio Enrique Orbera. Más tarde Enrique Orbera Institute y ahí prácticamente me sumergí porque encontraba mucho sentido en cada una de sus palabras. Eh, Mm. yo decía que resonaban internamente en mí, más allá de que lo estaba escuchando afuera, resonaban internamente en mí como si lo que estuviera escuchando eran verdades, entre comillas lo pongo, porque eran en ese momento las verdades que yo sentía. ¿Mm? Me tiraste con todos los títulos arriba, pues digamos, todas esas personas que nombraste, algunas de ellas no conozco, pero bueno, ya con solo nombrar a Bert Hellinger, el padre de las constelaciones familiares, y el Hammer, digamos, quien explicó científicamente cómo las emociones pueden afectar al cuerpo, ¿no? A través de los focos de Hammer, digamos, ya con eso ya da para leer mucho y para saber que este es un mundo en el que si te metes encontrás un montón de explicaciones que son científicas a cosas que hace años no se buscaban, no se encontraban porque no se buscaban, digamos, ¿no? Claro, a veces hay ciencias que intentan dar explicaciones como justificar a través de la ciencia una explicación que previamente está en una creencia y nada más que eso. Por eso es que también la ciencia es refutable o cuando hay una ciencia que se aplica y que tiene sus 5 leyes y que empezamos a observar las leyes y si estas se cumplen en todos los aspectos, en todos los seres vivos, eh, te empezás a decir, acá hay otra verdad que merece ser escuchada y que merece ser divulgada también. Cuando vos me decías recién esto, y creo que también formó parte de este diálogo que tuvimos previamente a este vivo, cómo las enfermedades enferman, yo digo que no, que las enfermedades no enferman, que lo que enferma es la mente que intenta reprimir esas emociones a través de su autor material, que es el cuerpo. ¿Sí? La mente sería el autor intelectual de la represión de las emociones y es el cuerpo el que se encarga de ser el carcelero que reprime esas emociones, pero ese esfuerzo del cuerpo por evitar las emociones que se expresan es el que le lleva al cuerpo un gran consumo de energía y un desbalance que más tarde llamaremos síntomas. ¿Sí? Claro. Vos Pero decís en una... Perdón, sí, sí. Sí. sí, te escucho, te escucho. No, que vos decís en digamos, en tu página, que bueno, tenés una muy linda página donde compartís muy lindo contenido y está bueno sentarse un rato a mirarla y a leer y a escucharte también porque haces algunos vivos y tenés grabado algunos posts ahí muy lindos. Decir que la mente quiere que alguien tenga digamos, que alguien cambie, pero ella misma no cambia, digamos, y que la mente busca resultados, pero que hay que escuchar al alma. La mente lo primero que quiere es tener razón, se quiere aferrar a su razón que partió de sus creencias, que fueron naturalmente introyectadas, la gran mayoría no son propias, ¿sí? Lo mismo que sucede con los juicios, ¿sí? La gran mayoría de los juicios no son propios, sino que son heredados, y la mente se cree en estos juicios, en un principio es por una conveniencia o por un intento de agradar a las personas en las cuales son nuestros referentes y nos proyectan esos juicios. Entonces, eh, lo que intenta es tener razón todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando ve que aparece una emoción que podría ser disfuncional ante las circunstancias que se están viviendo, lo que hace en ese momento la mente es mandar a reprimirlas y habitualmente ocultarla detrás de una emoción más políticamente correcta. Entonces la emoción primaria, que es la sentida, queda ahí reprimida y es la que genera en su represión síntomas físicos. ¿Sí? Pero no es la emoción en sí, sino es el cuerpo que si nosotros nos damos cuenta cómo ante una situación de mucha carga emocional nos, eh,
reprimimos nuestro intento de decirle que no a alguien o darle nuestros argumentos a alguien, nos callamos la boca, naturalmente va a haber una gran tensión en nuestras cuerdas vocales, va a haber una gran tensión en nuestra musculatura, en nuestra mucosa de la garganta, y que tiempo más, minutos más tarde, cuando la situación ya pasó, se va a manifestar con un dolor de garganta. ¿Sí? Y lo mismo nos sucede en otras zonas del cuerpo, cuando tienen que ver con dolores de cintura, cuando tienen que ver con dolores cervicales. El dolor de cabeza no es otra manifestación que de ella. ¿Sí? Creo que vos me preguntabas por las migrañas. Claro, yo ¿Sí? te Entonces, comentaba, digamos, un poco, sí, por las migrañas, los dolores de cabeza, incluso también, digamos, jugaba un poco con esto de que lo que me pasó en estos días, donde yo te puse un día, te dije, después lo confirmamos y después no confirmé porque andaba tan enroscado en mi cabeza, en mi mente, con solucionar cosas bueno, que dependen de mí, que, digamos, en mi mente, digamos, me generan culpa, como que no estoy preparado para responder a esas exigencias. Entonces era como que me descubrí hoy me vi, antes por ahí hubiera pasado inadvertido, pero hoy me vi con dolor de cuello y digo, este es el peso que estoy llevando por no poder cumplir con esta responsabilidad. Y el dolor de cabeza que tenía era por estar pensando todo el tiempo en cómo poder resolver ese problema. ¿Es así? sí, totalmente. Habitualmente el dolor de cabeza es un intento de la naturaleza de decirte, che, pará, deja de pensar, no pienses más, Ujú. ¿sí? No le des tantas vueltas a esto, porque esto que vos decís, la responsabilidad de traer una solución, no es tu responsabilidad traer solución, ¿sí? No es tu responsabilidad traer soluciones. Hay situaciones que van a tener que ver con vos y será tu responsabilidad. Pero la mayoría de las veces adquirimos un rol de ser el que trae soluciones a los demás en El diferentes... personaje salvador, Es digamos. Vos llamás el personaje salvador. exacto, ¿sí? El rol salvador. Y el rol salvador, si bien lo actuamos después, aparece un rol víctima. ¿Sí? El salvador también se transforma en un víctima. Entonces, por lo Ujú. tanto, va a haber un victimario de ese salvador. ¿Sí? Eh, entonces, claro, ¿y cuál es el otro rol? El del culpable. Como decir, si yo tuviera que decir que no, voy a sentirme culpable por haber dicho que no. ¿Sí? Claro. ¿Y cuál es la culpa? La culpa como emoción no es ninguna emoción, sino que es un sentimiento de culpa. Ante las consecuencias, esto es anticipación de las consecuencias que cabrían sobre mí por hacer lo que hago o por lo que dejo de hacer. ¿Sí? Entonces, esa anticipación es un miedo anticipatorio con culpa, ya sea, a veces nos sucede que tengo el miedo de lo que hice o de lo que voy a hacer, de lo que tengo deseos de hacer, entonces me siento culpable anticipadamente o me siento culpable por lo que hice, y por eso insisto, es el temor a la consecuencia que cabría sobre mí por lo que hice. ¿Sí? Sí, sí, sí. Insisto, o por lo que no hice. ¿Y a qué le tememos en su gran mayoría de las oportunidades? Si yo no hago algo, ¿a qué le temo? Temo al enojo del otro, temo al desamor del otro por lo que yo hago, y de alguna manera es mi pérdida de libertad. Perdí mi libertad de ser quien yo soy, tratando de complacer a un otro que en cierta manera, como decías vos, no alcanzo. ¿Sí? Natalia dice, miedo al dolor. Sí, es miedo al dolor que me provoca ese desamor, porque el dolor tampoco es una emoción. ¿Sí? Sí. Eh, Bueno, gracias. Ya veo que están interactuando la gente que está conectada. Bueno, si quieren ir haciendo preguntas, vamos a ir tratando de trasladárselas a Acá me Bernardo. gusta cuando dicen, tengo miedo a herir. Y la realidad es que la herida también es una creencia. Eh, Ujú. Creer que puedo herir a alguien es una creencia de la mente egocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo creo que voy a herir, estoy creyéndome en el centro del malestar de un otro, o de la igual manera voy a creer que hay algo que puedo hacer para que el otro esté bien. Entonces es una También creencia. el rol de víctima, digamos, es el que me van a herir. Por Alguien eso me presento vulnerable también. Por eso, claro, la mente inconsciente no identifica el otro, el otro no está separado de mí. Entonces, es bidireccional. Tanto si pienso que voy a herir, es porque en algún momento creí que me podían herir.
Entonces ahí es donde nace también el sufrimiento, de la sensación de que alguien puede herirme. Pero si yo realmente tomo el poder, ¿sí?, sobre mi existencia, sobre mis decisiones, ¿sí?, voy a anular la posibilidad de que alguien pueda herirme con tan solo plantarme a decir un no o para manifestar mi punto de vista o mi necesidad. Entonces la realidad es que nadie puede herirme, ¿sí? Ujú. Yo hago la diferencia lingüística. Yo me sentí herido con esto que hiciste, pero no significa que vos me heriste. Ah, no, me Ego. hiciste mal. Claro, porque esa es la diferencia. Y reconocer que este fue mi sentir, eso es válido, pero no voy a hacer cargo al otro de lo que hizo como el culpable de lo que me sucede. No, yo, ¿sí?, tengo, me hiciste aflorar esta herida que ni siquiera empezó con vos. Es una herida que estaba profundamente en mí y acá se hizo superficial con este comportamiento que veo y con el rol y con el rol o el comportamiento que en complementariedad adopté yo. Es muy difícil a veces esto digamos, de hacerse cargo. Creo que es la parte más difícil, porque cuando, digamos, incluso desde este lado, digamos, de tu lado, debe ser bastante difícil decirle a una persona, bueno, sos vos el único que puede cambiar esto. Porque a una persona que encima que está transitando una enfermedad, que viene ya desgastado con el tiempo, cansado, con la mente tan pensativa, y uno dice, bueno, pero sos vos el que tenés que dejar de pensar. Es difícil que el otro lo acepte y te siga queriendo, como muchas personas te siguen queriendo, y que acá Jaidir, no sé cómo es, él dice Diría, siempre bien también tus palabras. Eh, y encima te siguen queriendo, ¿viste? Vos le decís la verdad y encima te siguen queriendo. Es lo que pasa difícil es que esto. ese es el rol de la mente de querer que la otra persona cambie, de querer que esta situación no esté, querer que el síntoma o que la enfermedad no tenerla. Entonces, en vez de luchar contra ese otro, contra esa situación o contra ese síntoma, tengo que aceptarlo, saber que en realidad es un aliado que me está queriendo mostrar algo que si no, de otra manera yo no lo vería. Ujú. ¿Sí? Sí, Entonces, cuando yo acepto a ese síntoma, yo les digo hasta el punto de llegar a agradecerle al síntoma o a la enfermedad por estar ahí, ¿sí? Porque si no era por eso, mi ego seguía comportándose de la manera que se comportó. Hay una parte mía que mi síntoma me está diciendo, estás siendo incoherente, ¿sí? Estás siendo incoherente porque no estás respetando lo que sentís. Hay una mente que se intrometió para decirte que estás equivocado o que hay otra cosa diferente que tienes que hacer, que habitualmente son los preceptos o creencias heredofamiliares, sí, sí, sí. ¿sí? Que bueno, ahí entramos en el mundillo, digamos, en el gran mundo de entender que no todos los síntomas vienen de uno, sino que por ahí vienen heredados, digamos, y que esto de que decíamos recién, de el miedo como camino, digamos, el miedo a no responder a lo que todo mi sistema familiar me está esperando que yo responda, ¿no? Claro, en realidad no es lo que se hereda el síntoma, sino lo que se hereda es el comportamiento y la forma que tengo de afrontar determinado tipo de situaciones. Y hoy hablaba con una familia en la cual una chica estaba practicando, es madre de unos chiquitos, estaba practicando una actividad deportiva y cuando vio situaciones en las cuales no podía confrontar o no podía reclamar respeto, eh, lo que hizo fue dejar su actividad, Ujú. ¿sí? Entonces vos fíjate cómo estamos dispuestos a renunciar a algo que me gusta por no integrar en mí una faceta que está reprimida, que es la de la confrontación, ¿sí? Hablaba la pareja que estaba ahí al lado, también en el ámbito laboral, ante personas que generaban algún tipo de ventaja económica o, o laboral, esta persona decía, ah, sí, que se vaya a la mierda, y huía. Son dos formas de huir en la cual no tenemos la capacidad de afrontar. ¿Y qué me dice la mente? Que está mal confrontar, que soy malo si manifiesto lo que pienso, que soy un jodido o si soy un egoísta porque reclamo lo que me corresponde. Entonces, Bien. Sí. vamos a ver que en mi patrón familiar estaba bien visto aquel que se callaba la boca
¿sí? Porque por más que no te digan está bien visto, si yo veo a mamá que hace eso, voy a creer que eso es lo que está bien y para conseguir su agrado voy a replicar lo que mamá hacía, ¿sí? exacto. Sí, sí, sí. O incluso si mamá en alguna oportunidad eh, eh, protestaba porque alguien confrontara lo que decía, voy a creer que confrontar está mal, Ujú, ¿sí? sí, sí, Entonces, esa es la herencia que tenemos habitualmente de un patrón de comportamiento ante un sistema familiar, exacto. Sí, sí, sí. ¿sí? Hoy decías, bueno, de esto de, volviendo a esto del miedo, bueno, yo aprendí, bueno, de transitar una enfermedad con mi mamá siempre, y en su momento escuché que tenía mucho miedo, digamos, de hacer algo y hacerlo mal. Entonces era como que me quedaba bloqueado, me quedaba, no me podía mover. Y escuché en su momento a Jorge Lomar, un escritor español, bueno, estudió mucho la filosofía advaita y bueno, del lado de las filosofías indias, y decía que el único antídoto contra el miedo es el amor. O sea, si yo actúo desde el lado del amor, no tengo por qué fallar. Entonces, la respuesta es, lo hago todo desde el lado del amor. Eso que decía recién de la chica, cómo condiciona, ¿no? El miedo. Bueno, condiciona hasta que uno decide actuar desde el lugar donde uno siente que es lo que uno da por amor. Vos fíjate que cuando vos nombrás la palabra amor, no estás diciendo siente, ¿sí? Habitualmente tenemos hay muchas personas que manifiestan un amor y es un amor mental, es un amor que más que amor es un querer, ¿sí? Que es una de las cualidades de la mente quiere, y el amor es acepta, ¿sí? El amor acepta y acepta lo que el otro es, de la manera que es, acepta las elecciones del otro y se mantiene distante de no querer cambiar al otro sus comportamientos o sus ¿No? elecciones. ¿Sí? No, Sí, sí, sí. mi Bueno, amor acepta lo que vos elegís. muchas veces si uno viene, digamos, desde el lado de las constelaciones familiares, ya que lo nombrabas a Bergelinger, el hecho es de uno no quiere que sufra el familiar, ¿no? Uno eso lo hace por lealtad, digamos, lo que dicen las constelaciones familiares. O sea, uno no quiere que los demás sufran, tanto sea un familiar, mi papá, mi hijo, mi pareja, o sea, todo siempre es en función de eso. Claro, pero viste como hablábamos hoy, la idea del sufrimiento, ¿sí? Yo Ujú, no le puedo evitar un dolor a alguien, ujú, ¿sí? Y esto también nos pasa, si me golpeo o alguien, mi hijo se golpea el dedo, no le voy a poder evitar el dolor, ¿sí? Y creer que ese dolor es un sufrimiento, me va a intentar a poner una desesperación de intentar evitárselo, no, acompaño que ese dolor va a estar y que si te golpeas el dedo, la realidad es que te va a doler 2 minutos, ¿sí? Y la gran mayoría de las emociones dura eso, duran 90 segundos las emociones. Podemos decir que el sufrimiento es una opción, es opcional. Es una mente que elige el sufrimiento, ¿sí? Ujú, La mente elige el sufrimiento, porque la emoción dura ese tiempo y cuando reconocemos la emoción tal y como es, ¿sí? Se disipa en el instante. Cuando le damos cabida, cuando le damos entidad, ¿sí? Se disipa. Y esto es lo que nosotros, si la reconocemos nosotros, podemos acompañar a niños o niñas a que también sientan estas emociones y validarlas, ¿sí? Si yo no dejo o sea, yo llorar a alguien, si yo no dejo que un nene se enoje conmigo porque no me aguanto que se enojen conmigo, ¿sí? Ese nene va a aprender a no manifestar esa emoción ujú, que pueda llegar a ser el enojo, ¿sí? A mí me pasaba que naturalmente tampoco les permitía manifestar la alegría, ¿sí? En mi sistema familiar la alegría estaba mal vista, totalmente, sí, ¿sí? ¿Y sí, por qué sí. estaba mal vista? Porque habían pasado por muchas situaciones de sufrimiento y en esos duelos prolongados de muerte de niños, ¿sí? La familia toda entraba en duelo, entonces no se festejaban cumpleaños, ¿sí? Entonces los que quedaban vivos estaban también condenados a no manifestar la alegría, ¿sí? Ujú. Y esto hasta Exactamente, que no, sí. Es más, o sea, el sufrimiento está bien visto. O sea, estamos en una sociedad donde el sufrimiento, el trabajar todo el día, cuando más trabajo, cuando más sufro, me lo gané con el sudor de la frente, ¿no? Dice algún dicho. O sea, el sufrimiento está bien visto. El que no sufre no está bien. O sea, no nos acostumbramos a decir, bueno, cuando nos preguntan, a mí particularmente me pasa mucho eso, cuando me preguntan, ¿cómo estás? Y cuesta a veces decir bien. Uno mm, lo dice
parece porque es un comportamiento aprendido, ¿no? Pero a veces, si yo te soy sincero, digamos, a veces uno tendría que poder expresar esa emoción y poder decirlo. Si estoy bien, y si estoy mal, también perdonarse y poder decirlo, ¿no? Mm. Y sobre todo, más allá de poder decirlo, también crear el espacio sincero para alguna persona mirarla realmente a los ojos para preguntarle, "Che, ¿cómo estás?". Porque también Ujú. tenemos el hábito de que la pregunta de cómo estás Un es una rutina formalismo. y la contestación del bien es una rutina también. Pero Ujú. crear el espacio para mirar a los ojos y preguntar, ¿cómo estás? Y porque voy a escucharte, porque si no voy a decir, che, ¿qué le voy a contar que estoy mal si esto nada, es un pasaje, un instante, no le puedo contar por qué estoy mal o qué me pasa. Entonces prefiero decir bien, ¿sí? Cuando internamente estoy ¿sí? transitando una emoción fuerte, un sentimiento fuerte. Entonces, por Ujú. eso que crear el espacio para preguntarme cómo estoy, ¿sí? Que yo digo cuando hoy te decía que el otro no existe. Si hay alguien que me pregunta cómo estás, tengo que entender que también soy yo que me estoy preguntando cómo estoy a través del otro. Y que de igual manera tengo la oportunidad de negar lo que estoy sintiendo o afrontar lo que estoy sintiendo. Ujú. ¿Sí? Totalmente. Y reconocer que también esa pregunta es válida para identificar qué me está sucediendo. Exacto. ¿Mm? O sea, puedo decir muchas veces que la ira, la rabia es una emoción fundamental, una emoción, digamos, generalmente la ira es algo que necesitamos y que nos sirve para reaccionar en momentos hoy no tanto, digamos, pero el momento, el hombre prehistórico la necesitaba para responder a una agresión de un animal o en la selva, ¿no? Y eso nos ha quedado Y la, incorporado. la Hoy, realidad que es tan importante como las otras. A ver, hay una teoría que es de Paul Ekman que habla del rostro de las emociones y entonces Paul Ekman habla de 5 emociones básicas, que son las que yo prefiero también ver, es la misma que compartieron en la película Intensamente. ujú, Ahora está por salir otra más que aparece, no sé cuál es otra emoción ahí, pero que me gustaría verla para antes de emitir algún tipo sí. de crítica a eso, pero las emociones son 5, y así como digo que la ira es importante, es igual de importante que la alegría que te nombraba recién, que los Ujú, miedos, que la tristeza y que incluso el desagrado o el rechazo, que es la quinta emoción. Y todas son, bueno, ¿ves? Acá en Intensamente me están diciendo que aparece ansiedad. Y la ansiedad en realidad es un miedo prolongado. ¿Sí? Si yo pongo la depresión como una emoción, no, la depresión es una tristeza crónica. Entonces la ansiedad es un miedo constante hacia el futuro, ¿sí? Que no controlo, entonces estoy intentando manipular o controlar ese futuro. Y ahí aparece la ansiedad. sí, Pero como emociones básicas son 5, las 5 son igual de importantes y como a veces etiquetamos de malas o buenas, la más mala de todas sería la ira. Entonces por eso yo en ese reel lo que intentaba contarles es tan importante como las demás, ¿sí? Porque todas las emociones nos están intentando acercar a una acción, ¿sí? A un movimiento, que es la definición de emoción. Es el impulso, la energía para una acción, para un movimiento. Entonces, como bien decís, ¿sí? Somos un animal que habitualmente no tiene el impulso de atacar, pero sí que tiene la cualidad de la ira, la bronca o el ataque como método de defensa. Entonces nos va a servir para establecer un límite, nos va a servir para mostrarle un diente y limitar al otro, para confrontar, y que también sabemos que si lo hacemos de manera exagerada, ¿sí? Vamos a generar un, una, una ruptura de la ecología de la convivencia con el otro. Entonces ujú. también es importante saber gestionarla, ni irme al mazo como decíamos hoy, ¿sí? ni exageradamente, pero a veces tenemos que entrar en ese juego de ver, bueno, en esta me fui al mazo y tenía mucho para decir. En esta me excedí, puedo decir lo siento, ¿sí? Me excedí, ¿sí? Entonces, pero manifestar nuevamente asertivamente lo que me estaba sucediendo cuando atravesé esa circunstancia. Perfecto. Es un mundo el tema de las emociones, la verdad que yo me vengo preguntando hace mucho tiempo, la verdad que me diste en el clavo, digamos, porque siempre me pregunté si son 5 las emociones, porque hay un libro de Fabián Ciarlotti, que es un médico que habla de Ayurveda, que dice que son 9 las emociones.
Y entre ellas, bueno, plantea si el amor es una emoción o es un sentimiento. Bueno, da para largo para hablarlo. Pero Claro. dentro de lo que vos decías, recién me resonaba algo que decías de las formas de responder también. La Ayurveda identifica tres tipos de desequilibrios, digamos. Vata, Pitta y Kapha. El que es Vata va a salir corriendo ante el miedo, digamos, la forma de reaccionar a esas emociones. El que es Pita te va a reaccionar con ira y el Cafa aguanta, retiene, digamos, queda ahí y muchas veces como tiene mucha agua, digamos, o sea, esto tiene que ver con los elementos y mucha tierra, pero bueno, el agua cuando queda estancada se pudre y por ahí la reacción de Cafa a ese ataque, digamos, a ese miedo es desmedida, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que, Pero, esto pero es no básico. en el momento oportuno, ¿sí? Porque No, Pita, aguanta, retiene, claro, claro, pero Pita tiene la capacidad de reaccionar en el momento, pero un Kapha va a acumular y va a mostrar ese olor a podrido fuera de tiempo, sí, sí, ¿sí? sí. Fuera de tiempo, Eh, fuera de contexto, fuera de persona. Y de una sí, manera desmedida, como bien decías. sí, acá dice, lo difícil de expresar las emociones es el temor de la reacción del otro, ¿no? Siempre. Bueno, eso será eh, de Ale, sí, eso tendrá que ver con Ale, ¿sí? Eso va a tener que ver claro, con Ale. estamos diciendo, digamos, siempre es el hecho de uno, no esperar que venga de nada de la afuera, sino que cómo reacciona uno. Por eso Claro, está bueno esto de que me da pie para volver a comentarte esto que decía recién, es básico el autoconocimiento, digamos, el conocerse uno mismo para saber, bueno, yo soy Pita, yo voy a reaccionar enseguida y voy a contestar de una forma desmedida en el momento, entonces, ¿qué hago ante un comentario o ante algo que me digan? Te contesto mañana o me quedo pensando, ¿no? Entonces sí, es sí, sí. anticiparse sin que eso genere ansiedad, porque recién decíamos que, bueno, el hecho de anticiparse a algo genera ansiedad, pero el hecho de responder de una forma medida y sin una agresión al otro, ¿no? Exacto, porque eso, que no es necesario la agresión y como tampoco, como decíamos recién, un CAFA que no reacciona, Mm, ¿sí? ¿Y dónde va a parar toda esa energía de la no reacción? Va a exacto. Ah, parar en uno mismo. quería preguntar eso porque decías recién el hecho de las emociones, cómo generan, qué nos generan en el cuerpo, qué nos generan, segregan hormonas que nos generan una Mira, autodestrucción. la vía la vía real es por neurotransmisores, ¿sí? Ujú, Entonces es la vía nerviosa, por a nivel endocrino también, y a nivel celular. Entonces interviene el sistema neuroendocrino, entonces, y hasta incluso el sistema inmunológico con la celularidad. Entonces, a través de esos mediadores, decimos que la hipófisis es el director de orquesta, ¿sí? A través de su conexión con el hipotálamo y el hipotálamo a través de su conexión con el hipocampo, los núcleos de la base, que son los verdaderos donde se manifiestan las emociones originales. ¿Sí? Entonces, a ujú. partir de ahí, ese sistema nervioso va a transmitir la funcionalidad eh, acorde a lo que está sucediendo. Yo digo, y esto me pasaba cuando me gusta mucho hablar de hipertensión arterial. Entonces la otra Eso vuelta tiene te, una paciente y le digo, mira, con este comportamiento que tenés, me extrañaría que no tengas hipertensión arterial. Dice, tengo hipertensión arterial. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, sí, entonces, claro, porque la hipertensión arterial es primero un impulso, manda al corazón que hay algo que tengo que expulsar. Contractilidad, ¿sí? Tanto en velocidad, en ritmo y en fuerza, el corazón. Pero por otro lado, ¿sí? Que eso ya de por sí puede generar hipertensión. ¿Sí? Por otro lado, puede el corazón estar latiendo normal, pero el sistema vascular que contrae la musculatura de las arterias periféricas va a generar un aumento de la resistencia vascular. Entonces, por más que el corazón bombee, como está tapada la manguera acá, se acumula presión en el medio. Imagínate cuando suceden las dos cosas juntas. Imagínate qué sucede cuando, sumado a eso, retenemos volumen de líquido y son los tres puntos que a uno o en sumatoria van a generar hipertensión arterial. Y esto es lo que yo digo, si hay alguien que eh, si te decís, che, vamos a correr en una carrera, entonces vos estás ahí preparado para salir, preparado para salir, preparado para salir, pero nunca tocan el pitido y no salís. Y después te dicen, che,
se canceló la carrera. Toda la energía de adrenalina de lo que estabas por hacer y que no hiciste, quedas guardadita acá adentro. Entonces, por eso también en la hipertensión es cuando estoy una acción impulsiva, como es la de salir a correr con toda la carga, ¿sí? O de confrontar, o de decirle a alguien, por favor, retírate. Si no lo hago, ¿dónde queda esa energía? Queda guardada en el Mm, cuerpo, ¿sí? ujú. Que podemos tener picos de presión o podemos tener una tendencia a cronificarlo cuando esto me sucede todos los días de mi vida con un jefe al cual me callo la boca, ¿sí? Me aprieto la mano así o aprieto los dientes y no le digo nada. Todas Cuando las tengo, noches, todas las noches tengo que tomar el Lotrial o claro, la pastillita para poder controlar, porque ahí está donde es el afuera el que me soluciona el problema y no nos hacemos cargo, ¿no? ahí está. Entonces voy a decir, o como cuando yo hacía guardia, tenía los típicos adultos, hombres, en su gran mayoría, que iban a la guardia a tomarse la presión, ¿sí? Viernes a la noche o sábado a la noche, para ver cuánto lotrial iban a tomar, para ver si se iban a poder comer el pedazo de carne que querían con sus amigos o tomarse el vino que decían. ¿Qué? Ujú. Solucionar tus situaciones, dejate de romper las bolas. Pero como, claro, como el conflicto es externo, la solución tiene que venir de afuera y es una nueva oportunidad para no hacerme cargo. Sí. Y tengo un amigo que se toma un protector gástrico antes de comer el asado, Ni, ¿no? Pero ni- bueno. ni te cuento si mi amigo es médico y que tiene, y que tiene el lansoprazol o que tiene el pantoprazol para sus... entonces, Trabajo. claro, soluciones de afuera constantemente. Y eso es lo que nos enseñaron en la Facultad de Medicina, que la solución te la da un remedio o que la solución te la da el médico incluso. Y el médico Ujú. no es verdad que da soluciones, ¿sí? No es verdad que da soluciones. No esta medicina que cada vez se aleja más, ¿sí? De una medicina humanista. ¿Sí? Y esto también lo quiero decir porque también escucho colegas médicos ginecólogos que por su dinámica familiar deciden hacer cesáreas. Totalmente. Y vos Ujú. Sí, decís, no, sí, yo sí. me agarro la cabeza, no, flaco, deja la medicina. Pero como es lo único que saben hacer, lo hacen a su conveniencia, a desgano, porque si vos vas a ser médico ginecólogo y estás para el paciente, y ojo, yo lo digo desde también seguramente las miles de macanas que me habré mandado, pero tengo el pleno convencimiento que cuando dejé de disfrutar mis guardias, ¿sí? Me corrí a un costado. Y decís, che, Ujú. Sí. me quedé sin valor de las guardias, sí, me quedé sin valor de las guardias, ¿sí? Pero sabía que de alguna otra manera, de esa manera no podía seguir viviendo yo conmigo. A ver qué dicen acá que me intentó. Eh, Cuando te acostumbras al ¿Qué verdad? medicamento, Ya sí, se acostumbra a ese medicamento y deja de hacer, sí, tenés que salir a buscar otro. Y empezás en cada ese vez bucle que se... una dosis mayor y una cuestión mayor. Me resuena totalmente lo que decís como odontólogo, digamos, muchas veces, o sea, no quiero medicar y se han ido pacientes a otro lado, digamos, porque uno no lo medica, porque no, que creo que es necesario y realmente, digamos, me ha pasado muchas veces decirle al paciente, no, pará, vamos a hacer así, vamos a ir por otro lado y realmente es difícil. Digamos, en mi caso, es muy difícil poder dejar la odontología todavía para poder dedicarme de lleno a poder difundir esto. Por eso me sirven muchísimo estas charlas y estos videos para poder ir entendiendo y aprendiendo de vos, de todas las personas que realmente hablan, porque no solamente médicos, sino arquitectos, contadores, abogados, digamos, están viendo la forma de tratarnos de una forma más holística en todo, digamos. Imagínate, bueno, como te decía recién, como odontólogo, a veces uno, como no hace algunos tratamientos de conducto que debería, que espera hacer, y a veces no tienen por qué ser ese tratamiento de conducto, digamos, uno espera que el mismo nervio vaya reaccionando y vaya generando su propia defensa, que esto pasa, digamos, pero bueno, en la facultad no nos dijeron eso, que nos dijeron que cuando el nervio está afectado hay que sacarlo. Y muchas veces uno encuentra por otro lado muchas soluciones. Totalmente, totalmente. Y entonces, sí hay un consultante que demanda la pronta solución de la situación problema, nos sentimos en esa presión, pero estamos faltando a nosotros sabiendo que hay otras alternativas y que privarlo de ese nervio, sí, a la larga es estar afectándolo. Entonces, Sí, sí. si nosotros tenemos la capacidad de explicarle, ¿sí? Y esto es lo que decía hoy,
el asistente de la naturaleza, conociendo, porque lo que tiene el médico, y en tu caso el médico odontólogo, tiene el conocimiento de cómo va a ser el proceso. Entonces, si yo le anticipo cómo va a ser el proceso, la ansiedad de esta persona por encontrar una solución va a entrar en una calma y va a permitir, esto es lo que me dijo Sebastián que iba a estar sucediendo ahora. Sí, primero se me va a hinchar, después me va a alargar una secreción que va a tener un gusto raro. Ok, y después de esto va a venir la solución. Ya lo sé, entonces lo voy transitando con paciencia porque me lo explicaron correctamente. Ujú. ¿Sí? ¿Cuál sería la Sí, otra alternativa? Necesito saberlo, nadie te explica esto. Eh, no entiendo, cuál es la pregunta de la alternativa que yo soy enfermera y también hablo con mis pacientes para que busquen la solución adentro. Bueno, esto es lo mismo. Entonces a veces, Irenísima, Irene, buenísimo tenerte acá. Eh, Irene, siempre hay la oportunidad de esto y a veces tenemos la oportunidad de conectar con pequeñas preguntas que activan, son retóricas, la persona ni siquiera tiene que contestarlo, pero al menos hizo la pregunta para indagarse qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? sí, sí, bueno. eh, Alternativas al tratamiento de conducto. Y bueno, hay mucha alternativa, hay que ver el caso, ¿no? Muchas veces, hoy en día estamos, bueno, con tanta ansiedad que es una de las enfermedades, digamos, del momento es el bruxismo y el apretamiento de los dientes muchas veces hace que se hinche esa parte periodontal del diente, la parte de abajo, la parte de la raíz, pero a veces es necesario, sí, un tratamiento de conducto, pero muchas veces no, muchas veces con sacar la causa, hacer una placa de descanso, que es lo que hacemos los odontólogos, pero por otro lado también hay un montón de alternativas, como la meditación, el yoga, y bueno, encontrar esa verdadera causa de por qué me está generando bruxismo, por qué estoy desgastando los dientes, por qué estoy mordiendo, qué quiero morder, qué no quiero decir, qué no puedo decir para que se me está manifestando a través de este rechinamiento de los dientes, ¿no? El bruxismo es el contacto de los dientes prematuro, el rechinar los dientes, que antes se decía que era de noche solamente, pero hoy en día es durante todo el día y bueno, estamos en un estado de tal ansiedad que bueno, está bueno esto que decíamos recién, autoconocernos, parar, ver y bueno, ver a ver cuál es la causa real de esto, ¿no? Claro, y así como dice Alejandra, dice, no, el odontólogo es el único tratamiento, la única solución que hay. Pero por eso es, detenete a decir, comprendamos que acudimos a un odontólogo para que me dé una solución. Entiendo que esta sea tu única solución, y esto se lo podemos decir a un odontólogo. Entiendo que esta sea tu única solución, ¿sí? Pero estoy buscando otra cosa. Gracias por tu atención, pero voy a seguir indagando en mí con otros métodos, ¿sí? Para ver qué es lo que me sucede. Incluso nosotros lo que decíamos en medicina, que es un poquito una forma de devolverle el poder al consultante, es que tenemos también esa capacidad de que no, yo voy al mejor, ¿sí? Oftalmólogo que hay. ¿Sí? Entonces, el mejor oftalmólogo que hay me da una solución que no la siento interna. Entonces, a veces lo que nosotros decíamos a modo de broma es decir, entiendo su punto de vista, doctor, y lo acepto y le agradezco su punto de vista, pero le agradecería aún más que usted me recomiende algún otro colega, ¿sí? Para que me dé una segunda opinión. Deberá comprender, doctor, que se trata de mi cuerpo y se trata de una terapéutica bastante invasiva, entonces me gustaría tener una segunda opinión. ¿Puede usted recomendarme a alguien más? Con ese acto estamos haciendo dos cosas súper importantes. Estamos naturalmente bajándolo al médico de ese lugar de poder, ¿sí? Que tiene, lo estamos poniendo a mi mismo nivel y me estoy devolviendo el poder que tengo sobre mi propio cuerpo y Ujú. sobre mi propia Total. salud. ¿Sí? Porque Ujú. está bien salir a buscar un médico que se alinee con mis pensamientos. Y a mí también me pasó de que hay consultantes, no, al final nunca te da un tratamiento, te empieza a preguntar por qué te pasa, se va a la mierda. Yo quiero el tratamiento, yo quiero el Ya, antibiótico e irme a sí, mi sí, casa. Y me quiero ir así puedo volver a trabajar pronto. ¿Sí? Porque sí. me lo han dicho así. ¿Sí? Y en el mismo instante regresa una persona que sabe de qué manera hago el abordaje y quiere empezar a hacerse cargo. Exactamente, sí, ¿Sí? sí, sí. Yo creo que la verdad, digamos, esto de que decíamos recién, que no es que no haya que hacer tratamiento de conducto. Los tratamientos de conducto se hacen, hay que hacerlos totalmente indicados en los casos en los que están realmente indicados. Hay casos en los que no. Y uno, como odontólogo, muchas veces quiere
zafar del paciente, quiere tratarse como médico también, entonces le damos la solución rápida, así como la pastillita. Acá, de doctora Carolina Presac, bueno, nos dice, soy odontóloga, soy argentina y estoy viviendo en Costa Rica. Bueno, también le mandamos un saludo y bueno, nos vamos a poner en contacto para hablar en cualquier momento. Después vamos a ver Claro, si podemos hacer un video también. qué lindo. Eh, Se me está pasando la hora y todavía no hablamos de lo que íbamos a hablar, pero bueno. Y nos La vamos a verdad tener que que me encanta. comprometer a otra más. Yo estoy digamos, reconsciente y lo estoy disfrutando un montón porque te estoy preguntando, te estoy sacando el jugo, Bernardo. Bueno, Bueno, volviendo un poquito a lo que decíamos hace un ratito de la hipertensión. La hipertensión, si lo vamos a interpretar como desde el lado de la bioneuroemoción o la biodecodificación, es como querer irse hacia afuera, digamos. eh, em, puede ser, esto el impulso así como te decía, de salir hacia afuera, o como te dije, que la mente no interpreta si soy yo o si es el otro, puede ser que también quiera sacar afuera a alguien. ¿Sí? Cuando quiero sacar a alguien afuera de mi vida, ¿sí? De la misma manera que yo quiero retirarme o irme, Ujú, y mi cuerpo en incoherencia, ¿sí? O mi mente en incoherencia genera una resistencia a mi impulso natural de querer irme. ¿Sí? O de la misma manera quiero que alguien se vaya y no se lo comunico. exacto. ¿Sí? Ujú. Entonces, y esto, claro, es un sentido amplio de la palabra. Habitualmente no hay, eh, no he encontrado un odontólogo que atienda sobre esto, todos responden lo mismo y me pasó que Hemos generado una después nunca. resistencia entre los motoros. Todavía que no somos queridos, encima no, yo voy a hacer que nos quieran menos, pero bueno, es lo que lo tenía que decir, perdón, pero no dudemos, digamos, tampoco del profesional que elegimos, pero esto de que decía recién, bueno, No, que se yo ofende. lo que le diría es, porque esto yo desde lo que hago suelo decir que es un complemento, ¿sí? Un complemento a la medicina que cada persona quiere elegir, y medicinas hay muchas, está la alopática, la homeopática, la antroposófica, la germánica, la china, la, Rueda. no sé, ayurvédica, claro. Entonces, eh, el acompañamiento emocional es un complemento a la medicina que estén haciendo. Y lo mismo le digo en un odontólogo, o lo mismo le digo a una terapia psicoanalítica, o una terapia cognitivo-conductual, o una terapia gestáltica. Entonces, va a ser un complemento. Y más allá de que los odontólogos, dos o tres, coincidan en lo mismo, en algún punto vas a tener que también amar y aceptar que esa va a ser la solución, en momentánea, ¿sí? Momentánea o física, pero mientras tanto tener la oportunidad de tratarte, ¿sí? Emocionalmente, para ver qué es lo que me está pasando. ¿Sí? Y esto lo puedes hacer con un osteópata, porque también va a corregir mucho de tu postura, va a corregir mucho de tu mordida, va a corregir mucho también en el aspecto energético, ¿sí? De qué pasa en esa muela, que tenemos que llevar un tratamiento de conducto. ¿Sí? Vos me decías la otra vez que nos habíamos conectado si yo conocía que cada diente tiene su biodecodificación, digamos, Sí, cada diente pertenece a un ancestro, entonces cada diente hay que buscar también la explicación de por qué se está afectando ese diente y no el de al lado o del otro lado, o sea, o siempre tengo el problema en el mismo diente, porque totalmente. muchas veces la solución es hacer ortodoncia, cambiarlo de posición al diente porque está en mal posición, o hacer algún tratamiento extra, pero bueno, hay muchos tratamientos. Lo que yo intentaba decir es que muchas veces buscamos la solución rápida, de acuerdo a lo que vos decías también, esto de indicar un medicamento, indicar una acción, pero digamos, no vamos a la raíz del problema, que es lo que estamos buscando, digamos, que es lo que Bernardo nos ayuda a develar, digamos, esto de que volvemos al tema de la hipertensión, digamos, si yo tengo un síntoma, tengo que ver a ver por qué lo tengo, no solamente voy, me curaron y listo. Muchas veces pasa que en el sillón odontológico se siente el paciente y nos dice, uno le pregunta a qué viene el motivo de la consulta y el paciente dice, no sé, usted sabrá, míreme y me dice usted. Y no hay nada peor que me puedan decir a mí hoy, ahora, en este momento, porque quiero que el paciente sea el dueño de su propia salud. Entonces es muy importante esto de que nos conozcamos y de que hagamos todas las preguntas que tengamos que hacer sobre nuestro cuerpo, digamos, sobre la atención de nuestro cuerpo, que nos hagamos sinceros y dueños de este cuerpo que tenemos, ¿no? Claro. Entonces, esa es una actitud como muy, muy abandónica, muy entregada,
Y viste, la camilla odontológica tiene un poquito de eso, que el médico está como por encima del otro, el otro tiene que estar en una posición acostado, como entregado, y entonces, no, decime vos, no, pará, ¿sí? Pará, sentate bien y contame por qué venís acá, qué te pasa a vos, ¿sí? Entonces, más allá, yo cuando recibo consultas, más allá de que puedan tener un diagnóstico, me interesa qué sintomatología tiene esa persona. ¿Sí? Porque la guía para ver de qué se trata va a ser los síntomas y sobre todo no el diagnóstico, que puede ser un diagnóstico médico, que agradecidos y está buenísimo que exista un diagnóstico médico, pero más allá del diagnóstico médico, ¿cuál es el síntoma que la persona vivencia, que es el verdadero mensaje para esa persona? ¿Sí? Yo puedo tener una gastritis, pero puedo tener un dolor o vómitos recurrentes o eructos. Entonces, cada persona o alguna persona dice, me lleva a ir al baño constantemente. Son síntomas diferentes de una misma patología o un mismo diagnóstico. Pero para cada uno lo que le va a venir el mensaje a tomar va a ser el síntoma que está transitando o el primer síntoma que se manifestó dentro de esa dolencia. ¿Sí? Esos son los verdaderos guías en el camino de la introspección, a ver qué me pasa. ¿Sí? Ujú. Y el qué me pasa tiene que ver conmigo en el contexto en el cual me mueva. Entonces, por eso también muchas veces analizamos, bueno, ¿en qué contexto apareció esta sintomatología? ¿Cómo estabas antes y qué sucedió? ¿Qué momento bisagra hay acá para que acá no tenías síntomas, acá tenés síntomas? Bueno, tiene que haber sucedido algo bisagra en el medio. Y a veces no lo vemos, ¿sí? Parece muy sutil, ¿sí? Pero si habitualmente eh, yo intento acompañarlos a que se ubiquen en ese momento que aparecieron los síntomas, porque habitualmente cuando empezamos a tirarle líneas, dónde estás viviendo, con quién estás viviendo, qué te estás dedicando, qué está pasando en el contexto, aparece el estrés. Sí, ¿Sí? sí. Entonces a partir de ahí se nos abre una puerta gigante en esa introspección de qué le pasa a la persona en esas circunstancias. Lo que invito acá a todas las personas es esto, de que a través del método que les resulte útil, puede ser la meditación, puede ser el yoga, puede ser una caminata al aire libre, puede ser lo que fuera, puede ser un diálogo con una pareja, puede ser diálogo con amigos, de que se permitan sentir, ¿sí? Que es lo más importante. Nosotros tenemos todo el tiempo la oportunidad de escuchar a nuestra mente o de escuchar a nuestro cuerpo. Y el cuerpo siempre nos está diciendo, las emociones se sienten en el cuerpo. Esto es una parte muy importante. Nuestro sistema neurológico, más allá de que el sistema nervioso central es el más importante, hay una enorme red neurológica del sistema nervioso que está en nuestras vísceras. Está comprobado que están en el corazón, en los pulmones, en el estómago y en los intestinos. ¿Sí? Entonces, las emociones se sienten ahí. Las verdaderas emociones se sienten ahí. Entonces sí notamos que hay personas que te dicen, bueno, lo siento acá arriba, lo siento en el pecho, lo siento en la boca del estómago, donde verdaderamente residen las emociones. ¿Sí? O me quedé congelado, o siento un vacío, una opresión, todo esto es lo que vamos sintiendo. Pero la mente intenta rápidamente evadirnos de estas emociones porque creemos, ¿sí? que no sabemos cómo gestionarlas porque en algún pasado pequeño, ¿sí? no encontramos las herramientas para gestionar esas emociones, entonces lo mejor que podemos hacer es evadirlas, anestesiarlas, digo yo. Exacto. ¿Sí? Y cuando me decís sacar un tratamiento de conducto, y a veces es una anestesia. Entonces el único mensajero que tenía, que era el dolor de esa muela, la estoy aniquilando. Y entonces yo puedo hacerme tratamiento de conducto, pero por sobre todas las cosas tengo que interpretar qué me venía a decir este dolor. ¿Sí? Ujú. Dice Sí, como cuando decís tengo mariposas en la panza. Exactamente, ahí tenemos parte de las emociones que no es amor, bueno, va a ser la alegría, el sentimiento de quiero más de lo mismo. claro, Eh, exacto. entonces, esa sensación del cuerpo la podemos sentir cuando estamos, por sobre todas las cosas, en el momento presente. ¿Sí? Eh, Por eso que estar salir, conscientes, exacto. estar conscientes. Yo digo que Una hay, práctica. por lo menos hay tres cosas que sanan, como dijiste vos hoy, pero las quiero nombrar porque, es más, si alguien me quiere decir otra cosa más, me la pondré a pensar, pero yo digo que lo primero que sana es el amor. ¿Sí? El amor es la aceptación de lo que es tal y como es, hacia una persona, hacia un hecho, ¿sí? O hacia mí mismo, ¿sí? El amor. Lo segundo que sana es el perdón, ¿sí? El verdadero perdón al otro es comprender que no tengo nada que perdonarle o aceptar
que le voy a dar gracias por el aprendizaje que me está brindando la situación que estoy viviendo con él. Sí. Entonces, hacia el otro, Yo te agregaría el verdadero perdón es perdonarse a uno mismo totalmente, la acción, totalmente. ¿no? ¿Sí? Entonces, aceptación, yo lo pongo dentro de la, me pone acá Sandra, entonces, para mí la definición de amor es te acepto tal y como sos. O sea que la aceptación es una, o el amor es uno, forma parte de lo mismo, el perdón, y la tercera, que es sana, es el momento presente. ¿Sí? Ujú. Porque si nosotros no podemos, a pesar de las 50.000 situaciones que estamos viviendo, si una persona se pone en el momento presente, se da cuenta que no pasa nada. Sí. En el estado Como dice, presente en el como cual dice, estoy vivo. sí. Como dice Edgar Toll, digamos, el momento presente es vivir la vida eterna, ¿no? O sea, esa interpretación que le dio la iglesia o la Biblia a vivir, que nosotros interpretamos como vivir toda la vida, vivir mucho tiempo, no, es vivir la vida eterna, es vivir el presente, vivir el momento, el aquí y ahora, ¿no? Exacto, es traer la eternidad al momento presente. ¿Sí? La eternidad es el pasado, el futuro, todo, y el propio, el de las demás personas, a este estado presente. ¿Sí? Entonces, en ese lugar, cuando yo me atiendo en ese estado presente, en una total conciencia del cuerpo, ¿sí? En una total conciencia de que mis pensamientos no son yo, ¿sí? Sino que son tan solo mis pensamientos, y eh, y que muchas veces le damos lugar para que sean ellos los que nos piensen a nosotros, y no nosotros pensamos a los, creemos los pensamientos, sino que los pensamientos nos piensan a nosotros, y ahí es donde vamos muertos. ¿Sí? Ujú. Estamos Se me ocurre- arruinados, estamos en el dolor. Entonces, en el momento presente me voy a dar cuenta que estoy en este estado de vitalidad a través de la respiración, a través de todos mis sentidos y sobre todo mi sentir. Ujú. Sí, bien. ¿Mm? Bueno, me quedan un montón de cosas para preguntarte, síntomas, porque sé que te gusta interactuar así cuando uno te dice, me duele el codo, ¿qué significa? Me duele la rodilla, ¿qué rodilla? ¿La derecha, la izquierda? Bueno, eso lo dejamos para otro vivo, ¿sí? Te Dale. agradezco un montón. Me viene a la mente esto de que habíamos dicho, habíamos hablado de cuando nos saludamos, ¿no? Y en relación a lo que decimos, digamos, cómo nos, el yo, digamos, o a preguntarle a otro cómo está, o si estamos bien, cómo contestar el hecho de decir, bueno, preguntar y saludar, saludarnos desde un punto de vista como te veo, digamos, o sea, el saludo de decir, te estoy mirando, o sea, cuando yo siempre digo, cuando entraba a las clases de yoga y nos saludábamos, Hamza, yo soy, yo saludaba Hamza, pero no podía, llegó un momento que no podía decir porque no sabía quién era. ¿Mm? Sí, que sabía que era odontólogo, sabía que era padre, hijo, No es hermano, Soham, pero, ¿eh? no es Soham. Soham es otro, yo Bien. siento, Ah, sería, ok. pero el saludo de Bien, Hamza sería, bien, otro saludo en la India es Namaste, que es bien. te veo con el alma, por eso son saludos diferentes a lo que nosotros decimos, bueno, si uno pregunta cómo estás, está preparado para que el otro diga, bueno, sentate y te Bien. cuento, ¿no? Estaría Claro. bueno eso, ¿no? Porque Sí, no esperar un bien y nada más. el Namaste era mi alma saluda a tu alma, y nosotros sabemos que todos tenemos esta conexión con el alma o a través de las ventanas del alma, que es mirar a los ojos. Entonces, más allá de preguntarle cómo estás, el instante, ese momento único que se da entre mirar al ojo de la otra persona cuando la estamos saludando, eso ya es súper valioso. ¿Sí? Y Ujú. por más que me puedan decir que estoy bien, puedo percibir y puedo sentir que esa persona no está bien, respetar que lo que diga, o crear el momento adecuado para, para abrir nuestro corazón al vínculo con el otro. Bárbaro, buenísimo. Gracias. Buenísimo para cerrar. Bernardo, vos, bueno, nombranos la página, tu página. Estás Bien, desarrollando un programa de transformación personal. ¿Cómo bien, lo haces? ¿Lo haces online, presencial? bien. Mi página es introvisión.salud, ¿sí? Ese es el nombre que le di a toda mi manera de acompañar, y introvisión es esto, por empezar a mirar hacia adentro de manera saludable. Eh, sí, estoy realizando en la ciudad de Tandil, en esta oportunidad va a ser presencial, y tengo ahí una tentativa de a la vez transmitirlo mediante el Zoom, ¿sí? Para otras personas, pero estoy analizando recursos, ¿sí? A ver si cuento con los recursos, ¿sí? Una buena cámara, una buena conexión a internet, una posibilidad de que alguien
me lea preguntas y del otro lado hay una persona que quiera hacer una pregunta. Entonces estoy analizando esos recursos para ver si lo puedo abrir al público general desde otros lugares que puedan estar. Hasta ahora es un Tandil, ya lo he hecho en otras oportunidades, pero siempre se va renovando y va incorporando elementos nuevos y aprendizajes de las experiencias anteriores. Entonces era un seminario de introducción que hoy día se transformó en un programa de transformación personal, en la cual también lo que vamos a hacer es tomar un punto de partida, quién estoy siendo hoy, ¿sí? Y hacia el final es ver quién soy yo hoy día a partir de 8 experiencias únicas con una temática determinada en la cual intenta que la persona se vea en profundidad y atraviese sus creencias, atraviese sus dolores, atraviese el personaje que ha decidido mostrarle al mundo para mostrarle al mundo todo lo que es. ¿Sí? Es Bien, mostrar, como decimos, mostrar la cualidad de Dios que vive en nosotros. ¿Sí? Y no lo digo exacto. Dios desde un punto de vista católico, sino de toda la totalidad que tenemos la capacidad de ser y que reconocernos en el otro es una oportunidad para reconocer lo grande que soy, ¿sí? Con Mm, todas las aptitudes que el otro tiene y que puedo halagar, y también con aquellas actitudes y comportamientos que veo en el otro y puedo rechazar, también viven en mí. bien, ¿Sí? bárbaro, buenísimo, buenísimo. Cerramos, Bernardo, gracias, Gracias, perdón gracias. por retenerte más Un tiempo. placer. Quedamos comprometidos para sí, para hacer En un 15 otro. en ¿Eh? 15 lo programamos. Dale. Dale, dale, hacemos. Va, y la La- gente que se conectó, bueno, que vaya preguntando síntomas y cosas, así vamos planteándola y vamos respondiendo. Perfecto. Gracias, esto recién traté de guardar lo que hicimos antes, ahora voy a tratar de guardar lo que está ahora, Ah, después te lo bien. comparto. También lo Perfecto. vamos a hacer por YouTube. Tenemos una página bueno, Valentina Gobé está haciendo, la está diseñando re bien y bueno, va a aparecer esto en la página de YouTube. Así que muchas gracias por ser parte de este contenido. Gracias, Un placer. Bernardo. Muy Gracias a vos, nutritivo. Iván. Nos vemos. Muchas Chao gracias. Gracias. a todos y gracias por estar ahí. Gracias. Hasta luego.